Muy bien, vamos a resolver el siguiente problema que consiste en encontrar los parámetros de la ecuación de velocidad de reacción de la descomposición del amoníaco que ocurre a 856 grados centígrados en un reactor intermitente a densidad constante, o sea, bueno, no es a densidad constante, sino a volumen constante, porque se acaba en un reactor hermético. Se tiene datos de la presión total dada en milímetros de mercurio para distintos tiempos. La estequiometría de la reacción nos dice que 2 moléculas de amoníaco nos da una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. La podemos representar, esto lo podríamos representar de manera general de la siguiente forma, o sea, la ecuación estequiométrica se puede escribir como 2A, que nos da vamos a decir R más 3S. Así es como podríamos escribirla, ¿sí? Y vamos a tener asimismo que como la reacción se lleva a cabo en un reactor hermético, entonces vamos nosotros a convertir estos datos de presión total, los vamos a convertir a concentración del reactivo, en este caso a la concentración de A. ¿Cómo? Utilizando unas de las ecuaciones que ya hemos visto previamente, que serían estas que tenemos aquí, donde esta última podemos nosotros tener a la concentración de A en términos de la presión total que va cambiando con respecto al tiempo. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Sí, vamos a decir que la concentración de A es igual a Y a 0 sobre epsilon A por R por T. Y tenemos presión P0, que sería la presión inicial, y la presión que va cambiando con respecto al tiempo. Ahora, es importante definir cuánto vale Y a 0, la fracción molar inicial. Al revisar el enunciado del problema, pues nos dice que es una descomposición de amoníaco, no nos dice que se esté alimentando inertes, podemos considerar que se alimenta amoníaco puro dentro del reactor, por consiguiente, la fracción molar inicial es de 1. Entonces, como no se alimentan inertes al reactor, vamos a establecer que Y a 0 es igual a 1. Por otra parte, tenemos que la presión inicial pues es para el tiempo igual a 0. Podemos ver aquí que tenemos los datos. Para un tiempo igual a 0, la presión inicial es igual a 205. Entonces P0 va a ser igual a 205. Vamos de igual forma a anotarlo para tener el dato ahí presente. De acuerdo a los datos del problema, tenemos que P0 es igual a 205 milímetros de mercurio. Tenemos que la temperatura nos decía que la temperatura era igual a 856 grados centígrados, los cuales es necesario cambiarlos a Kelvin. ¿Y cuántos serían Kelvin 856 grados centígrados? 1129.15. 1129.15 Kelvin. Muy bien.
Tenemos asimismo ahora que determinar la razón de cambio. Y entonces vamos a decir que, o bueno, decimos aquí cálculo de la razón de cambio. Y tenemos que recordar que la razón de cambio, como lo hemos establecido anteriormente, se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener que esta razón de cambio es igual a y a 0 por delta n sobre a. Donde decimos que delta n es igual a la suma de coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. De tal forma que entonces esto sería igual, como podemos ver aquí la reacción, de manera ya generalizada, sería la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos. Vemos que esos coeficientes estequiométricos es 1 y 3, entonces sería 1 más 3, menos la sumatoria de los coeficientes geométricos de los reactivos, que vemos que en este caso únicamente tenemos 2, ¿sí? Para el reactivo A. Entonces, hecho eso, pues podemos decir que delta n sería igual a ¿cuánto? 1 más 3 menos 2, ¿cuánto es? 2. 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos que esto es 2 y podemos calcular la razón de cambio diciendo que esta razón de cambio sería igual a y a 0, establecido, que era igual a 1, porque nos están alimentando inertes, por delta n, que lo hemos determinado en este momento, que es igual a 2, entre el coeficiente estequiométrico del reactivo A, el reactivo limitante, que pues es el único que tenemos en este momento, y esto es igual a 2. ¿Sí? Entonces, epsilon A, o la razón de cambio, sería igual a ¿cuánto? 1 por 2 entre 2, ¿cuánto nos da? 1. 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de la razón de cambio, que lo vamos a utilizar ¿en dónde? Aquí. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular, ya nos hace falta aquí establecer la constante universal de los gases. ¿Qué constante vamos a utilizar? Vamos a utilizar una constante que al menos tenga las unidades de presión en términos de milímetros de mercurio. El volumen pudiera estar en litros, pudiera estar en metros cúbicos y podríamos tener gramos mol o kilogramos mol. Entonces, a ver, busquen ustedes dentro de sus múltiples referencias qué valor de R tiene unidades de milímetros de mercurio, punto unidades. Es de 62.3636. ¿Y eso qué unidades tiene? Es milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin. Muy bien, milímetros de mercurio por litro entre mol. Sería lo mismo que decir gramos mol. Vamos a dejarlo como mol por Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya tenemos todos los datos para calcular sea la concentración de a los distintos tiempos. ¿Sí? Tenemos aquí recordando. Bueno, lo vamos a copiar acá para poder tener toda la información junta. Se hace CA
va a ser igual esto, ¿verdad? Y0 sobre epsilon A RT. Tenemos que Y0 es igual a 1. Tenemos que la presión inicial, pues ya habíamos visto que era de 205. La temperatura en Kelvin es de 1129.15 Kelvin. Y determinamos que la razón de cambio era igual a 1 después de una deducción exhaustiva, y que la constante universal de los gases en las unidades que nos interesa, que es en milímetros de mercurio la presión, pues era igual a 62.3636. Con esta información, entonces yo aquí a la tabla de datos que tengo, puedo determinar la concentración de A para los distintos tiempos, ¿sí? Entonces hago una columna adicional y aquí voy a decir que es la concentración de A. ¿Sí? Y por las unidades que se están manejando en la constante universal de los gases, esta tendría unidades de mol o gramos mol sobre litro. Entonces hagan los cálculos y díganme cuánto les da. Necesitamos de igual forma, pues sea 0, ¿verdad? Que sería para el tiempo igual a 0. Entonces, pues díganme cuánto les da. ¿Sí? Hay que sustituir esta parte. Podríamos simplificar aún más la ecuación, pero dejémoslo. O a ver, vamos a simplificarla todavía, ¿no? Vamos a hacer esta parte sustituyendo. Tendríamos que sea sería igual a Y0, que esto vale 1, epsilon A, habíamos dicho que valía 1, R es este valor, de 2.3636, la temperatura en Kelvin es de 1129.15 Kelvin, P0, habíamos visto, bueno, de acuerdo a la tabla de datos, P0 es igual a 205. Tenemos 1 más epsilon A, donde epsilon A pues es 1, ¿verdad? Entonces sería 2. ¿Cuánto les va a dar? ¿Cuánto les da toda esta operación? O sea, vamos a ver que tendríamos aquí esta operación de acá que va a multiplicar a, dejarlo con los corchetes cuadrados, sería 205 por 2, pues va a ser 410 menos P. Y esto todavía multiplicado por esta operación de acá, 1 entre 62.3636 entre 1129.15. 1.42 por 10 a la menos 5. ¿Cuáles son las siguientes dos cifras? 0, 0. Bueno, 0, 42, 0, 1. 0, 1, muy bien. Ujú. Por 10 a la menos 5, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, por 10 a la menos 5. Y entonces, pues bueno, ya tendríamos una ecuación mucho más simple, vamos a decir de alguna manera, para poder calcular los valores de la concentración de A. Sí, ya nada más tendríamos que sustituir aquí, por ejemplo, 205, 228, 250 y así sucesivamente. Entonces, díganme cuánto les da las concentraciones de A.
A mí me da en la primera 2.91 por 10 a la menos 3. Ok, ¿cuánto fue el primer? No te entendí los primeros valores. 2.9112 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Espérame tantito para anotar ese. A ver. Bueno. Lo vamos a escribir de esta forma porque es como lo escribiríamos en Excel, ¿verdad? Por si ahorita lo paso hacia Excel para hacer los datos, hacer los cálculos. El que sigue, Es de 2.5849 por 10 a la menos 3. El que sigue 2.2724 por 10 a la menos 3. El de abajo 1.945 por 10 a la menos 3. Y el último 1.3066 por 10 a la menos 3. ¿sí? Ya recuerden que esta es la anotación como lo escribiríamos en Excel, ¿de acuerdo? Entonces por eso lo podemos anotar así. Aquí como son 4 cifras, pues le ponemos 9450. Y entonces, y ahora sí ya tenemos datos de tiempo contra concentración de A, que es con lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Si decimos ahora, si consideramos, Profe, en el 9450 es 9457. ok, gracias, que la reacción es una reacción elemental, la ecuación de velocidad de reacción estaría dado de la siguiente manera. Vamos a decir que menos RA que es igual a menos dCA dt es igual, y hay que ver cómo estaba la estequiometría de la reacción, que habíamos establecido que era 2A que me da R más S. Entonces, si la reacción es elemental, ¿cómo me quedaría K que multiplica qué? Cada por tiempo, ¿no? No, La concentración de A a la 1. no. La Estamos, presión, ¿no? Estamos con presión. no, ya tenemos datos de concentración. ¿Cómo me quedaría? Decimos que la reacción es elemental, entonces, ¿cómo escribiría yo la ecuación de velocidad de reacción? Con respecto al tiempo. Estaría elevado ¿Estaría elevado a qué? a la 2 ¿Por qué? por el coeficiente estequiométrico, si es elemental. Ajá, ¿y qué elevamos a la 2 el tiempo, como dijo tu compañero? ¿O qué? No, la concentración. Ajá, muy bien. Va a ser K por CA al cuadrado. ¿Por qué? Porque el orden de reacción correspondería al coeficiente estequiométrico. Sí, y vamos a ver si sí es elemental o no es elemental. Y entonces, una vez que tenemos esto, podemos nosotros decir que aplicando el método integral y linealizando, aplicando el método integral y linealizando, se tiene. ¿Qué es lo que se Profe, tiene? no Pues, es esa parte ¿cuál parte? de que se eleva al cuadrado. Ah, pues porque ya habíamos definido nosotros que en las reacciones elementales, el orden de reacción de los reactivos corresponde con su coeficiente estequiométrico. Entonces, el coeficiente estequiométrico del reactivo A es 2, por consiguiente, su orden de reacción sería 2 y entonces tendríamos a CA elevado al cuadrado, ¿sí? Sí. Si la reacción es elemental. No Ok. necesariamente quiere decir que esto así nos vaya a quedar, ¿verdad? Siempre empezamos considerando que la reacción fuera elemental y vamos a ver si se cumple o no. Entonces, si aplicamos el método integral y linealizando para una ecuación de segundo orden, se tiene, bueno, revisando
la información o la presentación que tenemos. Para orden 2, tenemos que se debe de cumplir que 1 sobre CA0, 1 entre CA menos 1 sobre CA0 es igual a K por T. ¿Sí? Esto de acá, y esto tendría la forma de la ecuación de una línea recta, donde vamos a decir se tiene la forma de la ecuación de la línea recta, donde Y sería igual a 1 sobre CA menos 1 sobre CA0. No tenemos ordenada al origen, o sea que si hiciéramos nosotros la regresión en Excel, como hemos visto en otras situaciones, pues pediríamos ahí que pase por el origen, ¿verdad? Tendríamos que la pendiente M sería igual a K y X vendría siendo el tiempo. Y entonces si yo grafico X contra Y, que en este caso sería tiempo contra 1 sobre CA menos 1 sobre CA0, y se ajusta esto a la ecuación de una línea recta, pues quiere decir que el modelo que propusimos es correcto y que la ecuación era de segundo orden. Si no, pues habrá que proponer un orden distinto. Esto nos lleva a que entonces aquí vamos a calcular, vamos a calcular, vamos a hacer una tabla adicional donde hagamos este cálculo, ¿sí? 1 menos CA, 1 entre CA menos 1 entre CA0. En el primer valor pues sería 0, ¿verdad? Donde vamos a tener que CA0 es 2.9112 por 10 a la menos 3 y CA pues va cambiando, ¿verdad? A los distintos tiempos. ¿Cuánto les da estos valores? Profe, ¿cuándo dijo que íbamos a ocupar la ordenada al origen? En este caso no nos la pide porque no tenemos. Así es. Entonces, pues no. Pero, ¿Cuándo se ocupa? O sea, ¿cuándo lo necesitamos? Pues, por ejemplo, para determinar los parámetros de la ecuación de Arrhenius, porque a partir de la ordenada al origen es que calculamos el factor de frecuencia. ok. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto les da? O a ver, déjenme ver si vamos a acelerar la solución, porque nos van a ganar los tiempos. Y hacemos el cálculo. Aquí teníamos 1 sobre CA, ¿verdad? Entonces esto vendría siendo igual 1 entre esto menos 1 entre esto otra vez. Y pues sí, me va a dar 0. Desde aquí no lo muevo. Y entonces los valores que obtendría sería esto, ¿verdad? Entonces estos serían los valores que estaría obteniendo. Lo pegamos hacia acá. Y vamos a ver si se ajusta una línea recta, pues tendría que graficar esto en X y esto en Y. Hago esa gráfica. Aquí le digo que quiero una gráfica de dispersión. Inserto gráfico de dispersión de puntos. Y vemos qué ocurre. Aquí tenemos. Vamos a pedirle, así como nos mostró Gerardo Miguel, creo la vez pasada, que me haga una línea de tendencia. Selecciono los datos, le digo agregar línea de tendencia, me aparecen las opciones, obviamente quiero que sea una ecuación lineal. Señalo que la intersección sea igual a 0, ya que Excel sí me brinda esa posibilidad. Y entonces le pido que me muestre la ecuación en el gráfico y que me dé el valor de R cuadrada. ¿Sí? Entonces observo estos valores.
y veo que la R cuadrada pues es 0.9592, 0.96 por decirlo. Entonces prácticamente pues cumple, ¿verdad? Con el criterio que nosotros establecimos, que si la R cuadrada es mayor a 0.9 podemos considerar como válido el modelo propuesto. Y entonces lo consideramos como válido y vamos a necesitar el valor de la pendiente porque vimos que ese valor de la pendiente nos va a representar el valor de la constante de velocidad de reacción. Pegamos nuestra gráfica aquí hacia el documento. Y entonces pues concluimos, ¿verdad? Otra vez aquí con lo que habíamos visto. ¿Sí? Como R cuadrada es mayor a 0.9, ponemos aquí mayor así grandote que resalte, que nos lastime la pupila, así. Se concluye que el modelo propuesto correcto. Por lo tanto, y por lo que habíamos visto anteriormente, M es igual a K y por consiguiente la K sería igual a la pendiente. Por lo tanto, K sería igual al valor de la pendiente y en este caso el valor de la pendiente nos dice que es 0.3663. ¿Y qué unidades tendría? Es una ecuación de segundo orden. Entonces, ¿qué unidades va a tener el valor de la K? Sería litros, mol a la -1, Ajá, por segundo a la -1. es correcto. Sería litros. Vamos a escribirlo de esa manera. Para acostumbrarnos a esa notación también litros por mol a la -1. ¿Por qué mol a la -1? Porque son las unidades que tenemos de la concentración, ¿verdad? Mol sobre litro. Y entonces quedaría mol a la -1 por tiempo a la -1. Y en este caso el tiempo pues, son segundos. Entonces sería segundos a la -1. ¿Sí? Así nos quedaría. Y entonces podemos concluir que la ecuación de velocidad de reacción es, y la escribiría de la siguiente manera. Y no la retomo de acá. Y sustituyo los valores. Es esto, por consiguiente, menos RA, la podría escribir como esto así. Y expresaría que las unidades de la ecuación de la velocidad de reacción, porque recuerden, siempre tenemos que escribir unidades, pues tendría unidades, vamos a escribirlo de la otra manera, para acostumbrarnos, tendría unidades de mol sobre litro por segundo. Y así es como nos quedaría terminado y expresada la ecuación de velocidad de reacción.